nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar, Jesús. También aumenta los niveles de alegría y entusiasmo. Promueve el perdón. Ese estudio se hizo en parejas que se habían divorciado. Promueve la generosidad, la compasión y el altruismo. En la educación se encontró que las personas, los estudiantes que eran más agradecidos en su hogar y en la sociedad, eran los que tenían mejores calificaciones. ¿Cuántos estudian? 3. Pues esos 3 den gloria a Dios y agradezcan siempre. Fortalece también el sistema inmunológico. Reduce la presión arterial y hace más resistentes a las personas al dolor físico. Fortalece a enfermos de cáncer terminal. Bueno, alguno dirá, todo eso, pues hermanos, leyendo en la palabra del Señor, yo encuentro algo que pues usted también ya lo sabe, también ya lo conoce, ¿verdad? El libro de los Proverbios, ¿verdad? Capítulo 17, versículo 22, dice que el espíritu triste seca los huesos. O sea, hay consecuencias en nuestro estado de ánimo también. Pero el corazón alegre y hermosea el rostro. ¿Por qué será que algunos están con la cara? El espíritu, el corazón alegre, hermosea el rostro. Y obviamente, como pueblo de Dios, como iglesia, nosotros estamos enseñados a dar gracias. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tenemos que aprender, hermanos, a ser agradecidos. De niños era lo primero que se nos enseñó desde chiquitos. Usted lo sigue enseñando. Alguien le da un dulce a su niño. ¿Qué es lo que le dice al niño? Gracias. No, le dice, ¿cómo se dice? Y al niño dice, gracias. ¿Sí o no? Sí. Y así, hasta que lo aprende, hasta que lo aprende, hasta que lo aprende. Pero tal pareciera que con el paso de los años se nos olvida. Tenemos que aprender a ser agradecidos, dando gracias siempre. ¿A quién? ¿En el nombre de quién? Hermanos, estamos por terminar un año. Dios ha sido bueno. Dios ha tenido grande misericordia con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí, puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y esperarán en Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, es bien importante que nosotros entendamos esta situación. Dios es bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Él pone en nosotros estas cualidades cuando le buscamos a Él de corazón. Hechos capítulo 16, versículo 22 al 34. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hechos capítulo 16. ¿Puede dar gloria a Dios? Amén. Hechos 16, 22 al 34. Dios es bueno. Me avisan del tiempo porque Dios mío, a mí nunca me alcanza el tiempo. Oye, dice así, Hechos 16, 22 al 34. ¿Lo tienen? Amén. Unidos, dice la Escritura, en el nombre del Señor. Y agolpóse el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rompiéndoles sus ropas, les mandaron azotar con varas. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos fuera les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo?
Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Esta historia creo yo que la mayoría la conocemos. Habrá gente que no la ha escuchado, invitados o gente que está en esta ocasión en la casa de Dios. Trata de resumir. La palabra de Dios nos habla del apóstol Pablo, acompañado también de otro siervo de Dios. Encontramos aquí, ¿verdad?, en esta parte de la escritura a Pablo y Silas, ¿verdad? Hay algo interesante en esto. Aquí la palabra de Dios nos habla, sabemos que quien escribe este libro fue Lucas, ¿verdad? Y él habla diciendo: estuvimos en aquella ciudad, nos rogó y yendo nosotros nos salió, etc. Entonces probablemente Lucas había presenciado esa situación. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu de adivinación o pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, no dice a Pablo y a Silas, sino dice y a nosotros, daba voces, gritos, diciendo: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales anuncian el camino de salud. Miren, hermanos, que aún, voy a decirlo así, en el reino del enemigo, en el reino de las tinieblas, también es reconocido aquel que alaba, aquel que sirve al Señor. No da gloria a Dios. Esta muchacha reconoció y dijo: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales anuncian el camino de salud. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, al magistrado. Presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y predican ritos los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Dice: y agolpóse el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndoles sus ropas, les mandaron a azotar con varas. Imaginemos esta escena. Una multitud, ¿han visto el gentío aquí en la Merced? Bueno, imagínense, nada más que sin despensa y sin fruta y sin nada. Un montón hay de gente. Y en medio los dos siervos de Dios, el apóstol Pablo y Silas, y los empujaban y los jaloneaban, tal vez de los cabellos, tal vez les torcían, ¿verdad?, por ahí el brazo. Y dice la escritura aquí que rompiéndoles sus ropas. Imagínense al apóstol Pablo, ¿verdad?, con la túnica rota. Imagínense a Silas también, quizá con el ojo hinchado, imagínenlo, tal vez con el labio reventado, y se los llevan, dice aquí, ante los magistrados, después que los hubieron herido de muchos azotes. Fueron golpeados, aquí la palabra de Dios nos dice de una manera fuerte, terrible. Los hubieron herido de muchos azotes y los echaron en la cárcel. La palabra de Dios nos dice que les dieron con varas, los golpearon, las ropas rotas, imagínense eso. Imagínense en la espalda aquellas marcas que deja una vara, y obviamente no iba a ser cualquier varita. Si era de castigo a alguien que había delinquido, entendemos que eran varas escogidas muy minuciosamente. Amarrarían al apóstol Pablo, tal vez, no sé, a un poste, a un tronco, a una columna, qué sé yo, y la espalda desnuda, y ahí golpearle un soldado en la espalda así con fuerza, de manera que quedara pintada ahí, ¿verdad?, las rayas en la espalda de este hombre. Imagínense esa escena. Pero no conformes con eso, dice la escritura, y los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia. El cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro, hasta el fondo, allá en lo más oscuro, aquella mazmorra, aquel lugar húmedo, con ratones por ahí, con olor a orines ahí, con moho, con frío.
ahí estaban dos siervos de Dios. ¿Cuál era su delito? Sencillamente, no había ningún delito. Es aquí donde decimos, ¿verdad?, que la causa y el efecto no encaja. Porque en lo espiritual Dios es diferente. Sí, digo, la naturaleza dice que si alguien quiere caminar sobre las aguas, se va a hundir. Pero nuestro Señor Jesucristo caminó sobre ellas. Él tiene el control sobre la naturaleza. Pedro, ¿tienes dudas que si soy yo? Ven. Y Pedro también, por mandato del Señor, camina, rompe una ley. Se modifica una ley, porque ahí estaba el creador de todo el orden en el universo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero bueno, ellos estaban en la cárcel no por cometer delitos, no. Ellos predicaban al Señor Jesucristo, liberaron a esta muchacha, pero ahora estaban sufriendo. Y miren qué gran ejemplo de este hombre, creo que de estos hombres, de estos siervos de Dios. La mayoría de nosotros, cuando pasamos por problemas, a veces viene el desaliento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pregunto, hermanos, voy casi a terminar. Hermanos de la rondalla, ¿en algún momento se han desalentado? ¿En algún momento se han desanimado? De hecho, hay algunos que no están en la rondalla precisamente por eso. Pero Señor, si te cantamos y te buscamos, sacrifico ahí horas de trabajo, pido permiso, me descuentan con tal de ir a servirte. ¿Y por qué me viene este problema? ¿Por qué me pasa esta situación? ¿Por qué golpearon mi carro? ¿Por qué me corrieron de trabajo? ¿Por qué vienen problemas en mi familia? Y a veces no lo alcanzamos a entender. Pero como dijimos hace un momento, la Escritura dice: a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque a veces nosotros no lo entendemos, pero miren ustedes qué diferente es cuando se tiene una vida espiritual así firme, cuando se tiene la confianza plena en el Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos batallado en alguna ocasión? ¿Cuántos en alguna ocasión nuestra fe ha claudicado, se ha debilitado? En alguna ocasión, pregunto, ¿usted ha querido dejar el camino del Señor? Pregunto. ¿Sí o no? Solamente unos cuantos lo dicen. Miren, Dios es bueno. Y hay cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha. Esto que les voy a decir, quizá no lo diría en el 97 que estuve en correcciones. Tal vez no. Estando en Tijuana, hermanos, allá, en alguna ocasión trataré de resumir, ¿verdad? Se dio, ¿verdad?, que una familia me habló, los hijos de una hermana, de un matrimonio que fueron miembros. Dicen: hermano, por favor, ayúdenos a orar. Mi mamá fue secuestrada y nos piden 5 millones de pesos. Y yo: vamos a orar, no se preocupen, dile a tus hermanas que oren, la iglesia está orando, aquí vamos a orar también. Y a mis conocidos les voy a decir que nos ayuden a orar. Tu mamá va a regresar, pero ustedes tómense de la mano de Dios y va a regresar, y tengan confianza. Y bueno, ahí estuvimos, total. A los 15 días, estando yo con 2 miembros, ¿verdad?, que les fui a ayudar a hacer unos arreglos ahí que estaban haciendo ahí una barda. Llego, estando ahí trabajando con ellos, suena el teléfono y era mi esposa y me dice: acaban de hablar por teléfono, y ella llorando. ¿Qué pasó? Dice: lo que tenía que pasar, mataron a la hermana. Es una familia, fue una familia con la cual nosotros comíamos cada tercer día. Porque estaban en un lugar y en 2 lugares, entonces un día aquí y otro día aquí, un día y un día. Entonces siempre que llegábamos comíamos con ellos, convivíamos con ellos. Y cuando me dicen eso, me dolió tanto dentro del corazón. Y lo estoy diciendo para que aprendamos de esto, porque generalmente es muy fácil testificar nuestros logros, pero ¿quién pasa a testificar sus desaciertos y qué ha aprendido? Finalmente, en ese momento, cuando me dice eso, yo digo: no puede ser. Estaba un muro y le doy un golpe ahí a la pared y se me pega todo esto y empiezo a llorar. Y me dicen los hermanos: hermano, ¿qué pasó? ¿Y qué pensarían ellos de mí? Y yo lo único que les dije: mataron a la hermana. Ellos ya sabían por qué estábamos orando. Tomé un carrito que teníamos y voy rápido allá al templo. Le digo a mi esposa: junta un poco, 2 mudas de ropa y vamos a Acapulco a acompañar a los hermanos. Y llegamos al distrito. Vamos en la carretera. Un hermano también me acompaña. Nos paramos ahí en un negocio a comprar algo para tomar y veo ahí el periódico, y en la portada, en primera página, está la fotografía de la hermana embolsada. Es un dolor.
Es una sequedad por dentro. Y bueno, total que en ese momento, pero espérenme, cuando venía manejando, ¿verdad? Iba ya después de la noticia manejando hacia el templo. Miren, yo iba hablando, no había nadie conmigo, ahí yo iba manejando, iba llorando. Y sí lo dije, Dios, entonces ¿para qué te oramos? Entonces ¿para qué ayunamos? ¿Para qué te pedimos? Sí, Dios, yo sabía que un día tiene que morir como todos nosotros, pero no pudiste haberla salvado, por lo menos, y que ya al mes, a los 2 meses muriera por otra causa. ¿Para qué te oramos? ¿Para qué te pedimos? Y yo siendo siervo de Dios, y una sequedad dentro del corazón. Digo a mi esposa, vamos a acompañar a la familia. Veo la fotografía, todavía un peso más. ¿Por qué tenía que morir así la hermana? Y en esos entonces el hermano Jacobo García se enteró que estaba por el distrito y me dice, hermano, dice, ¿puedes acompañarnos? Yo dije que sí, por automático. Sí, está bien. Danos un mensaje, sí. Y yo llegué, entré, ya había iniciado el culto, estaba alguien de recepción y me dice, hermano, pásale acá al frente. Y yo, no, aquí estoy bien, aquí me encobra. Hermano, pásale, hermano, no, aquí me quedo. Y me hinqué ahí en una silla blanca, bien que me acuerdo. Y yo doblando las rodillas ahí, y yo pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿De qué le voy a hablar a esta iglesia? ¿De qué les voy a hablar? ¿De fe? ¿Les voy a hablar de confianza? ¿Les voy a hablar de un Dios que responde si ni yo mismo lo creo en este momento? ¿Qué hago aquí? Con unas ganas de salir corriendo. Pero, oh hermanos, en ese momento empiezan a cantar allá en ese templo. Olvídese de quién lo canta, nada más el mensaje. Yo te busco, yo te busco. Y cuando llegan a ese coro que dice, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. En ese momento nunca se me va a olvidar. Cuando hagan de cuenta que si nuestro corazón tuviera una llave, algo se abrió dentro de mí y empiezo a llorar. Y le dije, cierto, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Tú sabes por qué de las cosas. Perdóname, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Y nunca se me va a olvidar ese mensaje. La presencia de Dios cayó en ese lugar. Porque una alabanza tiene un poder enorme, hermanos. La alabanza tiene un poder enorme. ¿Qué fue lo que hicieron Pablo y Silas? Ellos no se quejaron, ellos no dijeron, Señor, mira mi espalda. Ellos estaban cantando a medianoche. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Era tiempo de dormir ahí, pero aún fuera de tiempo, por decirlo de alguna manera, Pablo y Silas orando, cantaban himnos al Dios de los cielos. Le daban gloria a Dios. Que no te duele, Silas. Sí me duele. Mira, Pablo, nada más como tienes la espalda toda hinchada. ¿Cuál cantamos? El poderoso de Israel. Vamos, y empezaban a cantar ellos ahí. Era una alabanza tal que la cárcel empezó a moverse, el terreno, la tierra empieza a temblar, porque al Dios de los cielos le estaban dando la alabanza de estos hombres que habían padecido, que habían sufrido, pero aún así le daban la gloria a Dios, aún así celebraban al Señor, aún así le servían, aún así alardeaban del Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Pablo y Silas alababan al Señor, adoraban al Señor con todo su corazón. Hubo un joven, rondalla por la tarde, hubo un joven que estaba perdido completamente. Yo lo conozco. Un joven que caminando en la calle ahí sin camisa, ¿verdad? Con la pistola en la mano. Un joven que llegó en ocasiones con el rostro literal bañado en sangre. Un joven que llegaba a veces con los labios reventados. Que en alguna ocasión fue invitado a trabajar con una familia cristiana por ahí. Y en ese momento aquellos hermanos ponían una alabanza. Y es esta alabanza. Puede darle gloria a Dios. Puede darle gloria a Dios. Puede alabar el nombre del Señor.
personas que están presos en el pecado, en la maldad, al escuchar la alabanza han sido quebrantados sus corazones. Dios es bueno, bendito sea su nombre. Ha habido problemas, ha habido tribulaciones, pero ustedes, hermanos de la pantalla, como integrantes, ¿verdad?, han comprobado la mano de Dios. Muchos se han marchado como consecuencia, ¿verdad?, natural de las pruebas, pero ustedes están aquí porque se han sostenido sobre la roca, sobre la peña que es Jesús. Gloria a Dios. Dios ha puesto en ustedes canción nueva, ha puesto en sus labios alabanzas a nuestro Dios. Han trabajado, han celebrado, han alardeado, han servido al Señor, han agradecido y hasta aquí Dios les ha sostenido.